Siento que a través de nuestras alabanzas Dios cambia completamente el ambiente espiritual. Amén. Gloria a Dios. Dios os ha llamado como esos guardas para levantar las torres. Os ha llamado como esos constructores de torres. Y para que podáis cumplir con esa que es su voluntad para con vosotros, primeramente Dios os estará guiando por un itinerario fundamental. Y cuando digo que es fundamental es porque es necesario. Por eso, en el día de hoy, en este momento, no os aflijáis por vuestra dificultad, por la oposición que se levanta en vuestro ministerio, por vuestro problema, sino que entendáis que es algo necesario por el cual Dios os está guiando. Dios quiere que camines primeramente por este proceso. ¿Por qué? Porque si yo no viajo por este itinerario fundamental en mi vida, no me puede usar. Por eso Dios está haciendo algo nuevo en ti. Si es necesario, Dios que quiere usarte, te guía en medio de la tempestad. ¿Para qué? Para cambiarte. Si es necesario, Dios te hace caer en conflictos, te hace caer en pruebas. ¿Por qué? Porque te quiere cambiar. No es un problema, sino que Dios te está guiando por ese proceso que es totalmente necesario en ti. Segunda de Corintios 5:17. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Lo tenemos? ¿Lo hemos memorizado? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dios os está guiando primeramente por este itinerario. Quiere que primero caminéis vosotros por este itinerario. Nosotros tenemos la respuesta base, ¿verdad? Ya sabemos la respuesta al problema del hombre. Jesús es el Cristo. Es la respuesta. No es el medicamento, ¿verdad? Ni lo que determina la justicia. Ni un nuevo puesto de trabajo la respuesta a mi vida. Ni cambiar a mi esposo es la respuesta a mi vida, ¿verdad? Ni que me toque la lotería es la respuesta a mi vida. Jesús es el Cristo, ¿verdad? Esa es la respuesta a nuestra vida. Jesús es el Cristo, solucionador de todos mis problemas. Consumado es. Fin de todo. Acabado está. Fin de mis preocupaciones. Fin de mis planes. Fin de mis dolores. Fin de mis dificultades. Jesús es el Cristo. Es normal que estas palabras el no creyente no lo entienda todavía, ¿verdad? Porque no lo ha recibido, no lo ha experimentado. Pero si vosotros decís, no lo entiendo, entonces es porque todavía no sabéis realmente cuál es vuestro problema real, ni siquiera el problema del mundo. Ni siquiera sabéis qué es la salvación que habéis recibido. Si un creyente, Jesús es el Cristo, ¿cómo Jesús es la resolución a todos mis problemas? Si a mí lo que me falta es dinero, si a mí lo que me falta es que la personalidad de mi esposo cambie, quiere decir que no han entendido realmente cuál es el problema. ¿El problema del hijo de este hombre del que os hablaba es la ludopatía? No. Ese es el resultado del estado espiritual en el que ese chico y ese hombre se encuentran. A algunos son los juegos, a otros el alcohol, otros con ira, otros con adicciones. Es el resultado del problema mental, problema físico
que viene por el problema espiritual en el que se encuentran. Por eso, la respuesta de Dios al hombre, aunque el problema es diverso, la dificultad o la circunstancia es diversa, la respuesta de Dios al hombre es una. ¿Por qué? El problema es uno. Por eso la respuesta es una. Por eso Cristo es la respuesta. El no creyente no lo entiende, ¿verdad? Pero vosotros sí. Si no lo entiendo, es porque todavía no sé cuál es el problema del hombre. Todavía no sé por qué el hombre no es feliz. Todavía no sé cuál es el problema del hombre. Ni siquiera sé qué valor tiene la salvación que yo he recibido. ¿De dónde he salido? ¿Cuál era la naturaleza del hombre? ¿Qué es lo que me hacía fracasar, sufrir continuamente? ¿Qué era aquello que me impulsaba en ese destino de condenación? Lo voy a explicar con otras palabras. Un día me viene la enfermedad. Para el no creyente, ¿qué es el Evangelio? Sanidad. El no creyente, ¿cómo que la respuesta es que Jesús es el Cristo? No lo entiende. ¿Cómo que cree en Jesucristo? Si yo lo que tengo es dolor. Si a mí lo que me duele es la barriga. Si yo lo que tengo es cáncer. ¿Qué es el Evangelio? Sanidad. ¿Cómo que Jesús es el Cristo? Si yo lo que tengo es hambre. ¿Qué es el Evangelio? Comida. Si yo lo que tengo es frío. ¿Qué es el Evangelio? Calor. Un problema, una respuesta. Un problema, una respuesta. Esto es el Evangelio para el no creyente. Para muchos creyentes, esto es el Evangelio. ¿Que Dios es bueno qué significa? Que ha cambiado mi situación económica. ¿Que Dios es bueno qué significa? Que estaba enfermo y ahora sano. ¿Por qué incluso para el creyente esto es el Evangelio? Porque es lo que hemos aprendido. Así nos han enseñado. Por eso Jesucristo, al llamar a sus discípulos que eran creyentes, ¿qué los hizo? Cambia. ¿Qué es realmente bendición? ¿Qué es la oración? ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es la vida de fe? Si realmente entendido estas palabras, entenderás que la respuesta a tu economía es que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Dios no te va a bendecir la economía si hasta los no creyentes tienen economía? ¿Por qué Dios no te va a bendecir? No es la economía el problema, sino realmente estoy en el lugar que Dios desea. Realmente mi corazón, mi mente, la dirección en mi vida, mis prioridades, lo que más valor tiene, está conectado con el deseo de Dios. Porque no es así, Dios no te da economía. Qué fácil nos ha hecho la vida un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo, antes si no había cuchillos, imagínate qué difícil, pero ahora con un cuchillo cortamos la carne, cocinamos. Qué fácil, ¿no? Necesito cortar algo, enseguida con un cuchillo se corta todo muy bien. El cuchillo es algo muy bueno, pero dependiendo en manos de quién esté, puede matar a alguien o puede cocinarte un buen guisado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No significa que si creo que Jesús es el Cristo me empieza a llover dinero, sino que la razón de mi problema económico es que en ese problema tengo que llegar a confesar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué Dios permite dificultades? Dios quiere que en esa área en tu vida confieses que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? Dios quiere que eso lo rindas también a Cristo. Jesús es el Cristo, solucionador de todos mis problemas. Pero el creyente, dentro de sí, ¿qué dice? ¿De verdad es así? Lo predicamos el domingo, consumado es. Cristo, el Cordero de Dios, la respuesta de Dios a tu vida. El creyente dice amén, viene al culto, lo escucha, pero después en su realidad, ¿qué dice? ¿De verdad es así? Si es la solución a todos mis problemas
¿Y mis hijos? ¿Y mi puesto de trabajo? ¿Y mi familia? ¿Y mi nación? ¿Y mi pastor? ¿Y mi iglesia? Solo hay problemas. ¿Cómo que la solución a todos los problemas? Esto no lo dicen porque no crean en su salvación. Esto no lo dicen porque no crean que Jesús es el Cristo, la respuesta. No es que no lo crean, sino que hay una realidad en la que se están enfrentando que les hace chocar. Jesús es el Cristo. Por las Escrituras lo entiendo. La respuesta de Dios al hombre lo entiendo. Pero en mi realidad hay una realidad, hay un problema visible que me impulsa a no creer que Cristo es la respuesta. Lo sé, digo amén, pero dentro de mí, esta realidad, este problema visible, me dice que no es así. Claro, Jesús es el Cristo, amén. Pero, ¿y mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Pero, ¿y mi situación? Mira mi situación, mira la política, mira cómo va mi país, mira mi economía. Esto es la misma pregunta que los discípulos de Jesús le hicieron a Jesús después de resucitar y bajar del Monte de los Olivos. ¿Es este el tiempo donde vas a restaurar el reino de Israel? ¿Por qué? Estaban afligidos bajo Roma, bajo el Imperio Romano, donde venían y los golpeaban, los pedían el dinero, dar al César lo que es del César, los oprimían. Ya vino el Mesías. Es el tiempo donde nos vas a librar de los romanos. Es el tiempo donde me vas a quitar esta opresión, donde nos vas a liberar de esta colonización. Es el tiempo donde vas a restaurar el reino de Israel. Es la misma pregunta. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya mi economía va a cambiar. Mi enfermedad entonces va a ser sanada. Mis hijos se van a enderezar e ir por el camino correcto ya. ¿Cuándo vas a cambiar a mi iglesia? ¿Cuándo vas a cambiar a mi pastor? ¿Mi mujer? ¿Cuándo? Jesús, ¿vas a restaurar ahora el reino de Israel? No os interesa a vosotros saber los tiempos y las sazones que su Padre puso en su propia potestad. ¿Pero qué? Pero recibe el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y recibirás poder. ¿Para qué? Para que esta realidad no te ahogue. Para que en Cristo recibas esa gracia que sobrepasa toda dificultad, todo problema. O los que tienen dinero es porque disfrutan del Evangelio y los que no tenemos dinero es porque no disfrutamos del Evangelio. No, se puede vivir con más, con menos. No tiene nada que ver con mi felicidad, no tiene nada que ver con la respuesta a mi vida. Son respuestas que Dios me va dando para la evangelización del mundo. Porque estaban bajo este sufrimiento, problema visible. Es que pedían a Jesús. Tú fíjate, después de estar 40 días hablando del reino de Dios, bajaron, finalmente, ¿nos vas a liberar de todo esto? ¿Vas a cambiar esta situación? ¿Viendo qué? Mi realidad. Sinceramente, no parece que haya solucionado todos los problemas. En la Biblia lo dice, consumado es, pero en mi caso no parece que está muy consumado del todo. Esto es porque no estoy viendo el problema correctamente. Esto es porque estoy haciendo mi vida de fe no delante de Dios, no con la gracia de Dios, sino delante de mi problema. ¿Cuál es el problema visible? El problema visible, yo lo sé, ¿verdad? Porque es visible. Es una evidencia. Me duele. Estoy enfermo. Pues se ve enfermo. Se ven sus problemas familiares. Se ve su situación con su esposa. Yo lo sé. Y los demás también lo saben. ¿Verdad? Esto es visible. No, está enfermo.
tiene cáncer. Se le ve que tiene problemas. Es un problema visible. Después hay otro tipo de problemas visibles, que también son visibles porque también se ven. Pero yo no lo sé. Pero como es visible, otros sí lo saben. Estos duele más la cabeza. Porque yo no sé que tengo ese problema, pero todo el mundo en la iglesia sabe que yo tengo ese problema. Yo creo que está bien oculto, pero todo el mundo lo sabe. Por eso duele un poco más la cabeza. Porque además yo no lo sé. Si yo lo sé y otros lo saben, pues todos lo reconocemos. Pero si yo no lo sé y los otros sí, estos son los que hacen sufrir a la gente que tengo alrededor. Yo no sé que tengo ese problema, pero es un problema en mí. Y por ese problema mis familiares sufren los que más. Los que están cerca mía sufren. Se frustran, se cabrean. No decís cabrear, ¿verdad? No se aguantan. Es un problema de relaciones personales, ¿verdad? Yo no lo sé, pero es un problema que tengo en mí. Y además les digo, no, porque Cristo es la respuesta. ¿Qué dice la gente? A ver si lo crees tú. Pues no parece que es para ti la respuesta. Predícate a ti, te dicen, ¿no? Es un problema visible, pero además de los problemas visibles, ¿qué hay? Problemas ocultos. Esto significa que hay un problema que yo tengo, que yo sé, pero los demás no lo saben. ¿Verdad? Por eso es oculto. Que yo solo sé, pero ni siquiera mi esposa sabe. Que yo lo sé, pero mis hijos no saben. O en la iglesia mi pastor no lo sabe. Es un problema oculto, que está en mí. Estos problemas ocultos normalmente están en mi pensamiento, en mi corazón. Hay mucha gente afligida con estos problemas. Hay mucha gente que sufren con estos problemas en sus pensamientos, en su corazón, confusión, conflictos que tienen en su pensamiento, en las intenciones de su corazón. Hay mucha gente que vive bajo esta aflicción, con estos problemas, y van a trabajar cada día. Son compañeros en sus puestos de trabajo, son estudiantes que estudian con ustedes en sus universidades o colegios. Y nadie lo sabe, ellos nada más lo saben. Se ve como una persona normal, una persona que viene a estudiar o que viene a trabajar todos los días muy diligentemente, que está calladita, que hace su trabajo y se va a casa, pero un día cogen una pistola y hacen un tiroteo. Un día cogen un cuchillo y acuchillan a su esposa. Un día ocurre cualquier otro tipo de accidente. Se veía una persona normal, pero un día ocurren estas desgracias. Problema mental. No es visible. En la apariencia no se nota. Va vestido, con corbata y todo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Puede que suframos por estas cosas. Los creyentes en nuestras iglesias, la gente a las que les compartimos el Evangelio, en las familias donde visitamos a llevar la palabra, viven bajo estas realidades. Pero nosotros les predicamos, Jesús es el Cristo. Ellos que esperan este Evangelio, pero no les damos este Evangelio, o Dios no obra así. Pero Jesús es el Cristo, pero no es la respuesta para ellos. ¿Por qué? Viven una vida de fe delante de estas cosas. Podemos sufrir por estos problemas, incluso nosotros, los no creyentes, por supuesto, ¿verdad? Están atrapados bajo sus delitos y pecados, siendo la corriente del príncipe de este mundo, quien es Satanás, pues es su condición. Viven afligidos, visiblemente, invisiblemente también. Pero puede que incluso nosotros, por ciertas circunstancias, realidades, situaciones que vienen a nuestra vida, que suframos de la misma forma.
Puede que creyentes de nuestra iglesia, que a pastores les venga estas dificultades también donde nos derrumbamos. Puede que suframos de esta forma. Ahora, de sufrir, pero estar creyendo y confesando que Jesús es el Cristo sobre esta situación y problema, a sufrirlo sin tener esta confesión, es totalmente diferente. ¿Qué quiero decir? Si tenéis esta confesión sobre todos vuestros problemas, aunque el problema todavía no ha cambiado, veréis que el Dios de paz trae paz a vuestra vida. Itinerario fundamental. No es simplemente un problema, un proceso por el cual Dios os está permitiendo en vuestra vida para cambiaros. Yo lo he confesado muchas veces, los que me conocen o han escuchado más mi mensaje lo habrán oído ya. Las mayores respuestas a mi vida han venido a través de fracasos. A través de problemas que incluso yo no he generado, gente con maldad o con humanismo, calculando, intentando utilizarme de alguna forma con sus motivaciones, intereses, que no es por el Evangelio, causado por este tipo de situaciones, me he enfrentado a dificultades que han venido a mí sin depender de mí, ni siquiera por mis errores. No tiene nada que ver conmigo, pero han causado esas dificultades en mi vida. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Aunque al principio lo que me sale es el genio, diciendo qué mala persona es, después que he visto que a través de esas situaciones siempre he acabado en el lugar que Dios quería que yo estuviera. Si no hubiese sido por problemas, no estaría hoy donde estoy aquí. Circunstancias familiares, circunstancias económicas, circunstancias de humanismo de personas que tienen influencia sobre mí. Si no fuera por ese tipo de acontecimientos, hoy no estaría en el lugar donde estoy. ¿Cuál es mi respuesta? Que sé que estoy en el lugar que Dios quería que estuviera. Y que nunca hubiese llegado por mis propios pasos porque no lo veía. En otras palabras, Dios quería llevar a José a Egipto, pero José, recibiendo ropa nueva, zapatos nuevos de su padre Jacob, teniéndole en casa, como le mimaban, hasta el punto que sus hermanos le tenían envidia. ¿Dónde va a ir José? Ahí se queda en casa si vive como un rey. Esclavo. Problemas ocultos. Pero sobre todo, en el hombre, hay un problema fundamental. Hay un problema fundamental. Que en realidad este problema fundamental es el origen de todos los problemas. Es el origen de todos los problemas. ¿Cuál es la característica de este problema? Que yo nazco, pero yo no sé que lo tengo. Que alrededor mía otros no saben que lo tengo, por eso no me lo cuentan. Pero que en realidad marca el destino del hombre. Es un problema espiritual, donde nacemos todos. Nosotros hacemos el camino de salvación, ¿verdad? Dios, hombre, ¿verdad? Fuimos creados a imagen de Dios, estar junto con Dios, pero por el problema fundamental, el hombre quedó separado de Dios, ¿verdad? No solo eso, sino que quedó oprimido bajo la obra de Satanás. Este es el problema del hombre, separado de Dios, la condición, y de ahí todo el sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que tu comienzo no es aquí. Aquí comenzó Adán y Eva. Tu comienzo es en este pecado o problema fundamental. Aquí comienza tu vida. Aquí naces tú. Por eso tu problema no es tu problema, porque independientemente de quién tú eres o dónde has nacido, esto ha venido a tu vida, no por tu error, sino que es la condición en la que naces, separado de Dios, en pecado, oprimido por el diablo. Problema fundamental. Que yo no sé y otros tampoco saben.
Por eso Jesús es el Cristo. Soluciona todos los problemas. Pero si yo no conozco esto, Jesús es el Cristo, no es la solución a todos mis problemas. En realidad, vivimos una vida en fe, pero mirando el qué, el problema visible y el problema oculto. Vivimos una vida de fe, pero no delante de Dios, entendiendo lo espiritual, sino vivimos una vida en fe delante de mi problema visible y problema oculto. Por eso hoy día el cristiano, el creyente, va a la iglesia, da culto, ora diariamente, lee la Biblia, pero todo está enfocado en esto. Hacen una vida de fe para ellos mismos. Gloria a Dios para el Evangelio, pero sáname la enfermedad. Tengo hambre, comida. Tengo frío, calor. Vivimos mirando el problema que yo sé, el problema que otros saben. No vivimos mirando a Cristo y lo que Él vino a hacer. Cristo vino a solucionar todos los problemas, pero en realidad solucionó el qué? El problema fundamental. Este problema fundamental es el problema espiritual del hombre. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué predico? No simplemente cree en Jesús, sino ¿por qué tienes que creer en Jesús? Para que entiendas esto. ¿Qué es la realidad espiritual? ¿Cómo puedo experimentar estas bendiciones en mí? ¿Cómo puedo salir de aquí? Una vez más, experimentando el monte del Calvario. Si no es a través de Cristo, es imposible. Consumado es. Cristo, que vino como mi verdadero profeta, incluso ahora me está guiando por el mejor camino. Cristo, que vino como mi verdadero sacerdote, incluso ahora está obrando, trayéndome sanidad. Cristo, que vino como mi verdadero rey, incluso ahora, en este momento donde yo confieso que Jesús es Señor y Cristo en mi vida, está obrando, quebrantando toda la oscuridad en mi campo, en mi casa, en mi hogar. Esto es lo que yo tengo que experimentar. Un día aparecen evidencias, vienen respuestas, pero es que eso es lo normal, lo obvio, lo natural. Cuando se soluciona el problema fundamental. En otras palabras, el problema del hombre es este problema fundamental, ¿verdad? Cuando van a hablar con sus creyentes, cuando sus creyentes les llaman, pastor, ora por mí, tengo este problema, esta dificultad, todo es esto. Todo es esto. Pero su problema es este. Pero lo que te hablan es esto. Por eso la respuesta es Cristo, porque este es el resultado ¿de qué? De la condición del hombre que quedó bajo este estado, Génesis 3. Romanos 3:23, por cuanto todos tenemos o nacemos bajo este pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, no podemos disfrutar de la gloria de Dios. Es esa gloria la que falta en tu vida, es Cristo el que falta en tu vida, es Cristo el que no está obrando en tu vida. Por eso vives afligido por el problema visible, oculto, por el problema que tú sabes y otros saben. ¿Qué necesitas? Que Cristo obre en ti, que Cristo sea el dueño de tu vida, que Cristo esté en el centro de tu corazón. ¿Qué necesitas? Que Cristo, que vino como verdadero profeta, sacerdote, rey, de hoy en adelante te guíe como verdadero profeta, incluso ahora te esté guiando por el mejor camino. Necesitas que Cristo, que vino como verdadero sacerdote, incluso hoy día esté obrando sobre tu vida, trayéndote sanidad para salir de este estado. Necesitas que Cristo, que vino como verdadero rey, hoy día también esté obrando en tu casa, en tu matrimonio, en tu puesto de trabajo, quebrantando toda obra de oscuridad, la cabeza de Satanás. Pero no lo ven. Continuamente
Esta es mi pelea. Mi pelea con los creyentes es esto. Y como dije antes, hoy me dicen, Jesús es el Cristo. Tengo tantos problemas, pero veo que Dios, el plan de Dios en mi vida, de verdad, gracias, pastor, gloria a Dios. Y mañana me llaman. Es que mira lo que me pasa, otra vez. Que si mi economía, que si mi esposo, que si otra vez lo mismo. Todos los días. ¿A qué? Cambiar su pensamiento. Por eso, 3 concentraciones. Al menos 3 veces al día piensa en esto. Entonces tu vida será levantada como esa plataforma a la cual otros puedan venir, escuchar el Evangelio y recibir la respuesta. Si no levanto esto, hacer evangelismo. Si no levanto esto, hacer las misiones. Es imposible. Por eso, desde que los llamó hasta Roma, hay un itinerario fundamental por el que habéis de pasar. Pedro había de negar a Jesucristo para poder después confesar que en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesucristo, porque no ha sido otro nombre dado bajo los cielos a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué puedo experimentar? El monte del Olivar. Después de haber resucitado y haberse presentado delante de sus discípulos con pruebas indubitables, los mandó que se reunieran en el monte que él destinó, eso es el monte del Olivar. ¿Y qué los habló? Mateo 28, del 16 al 20. Concretamente, empezando en el 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vosotros id, haced discípulos a todas las naciones. He aquí, yo estaré con vosotros. Monte del Olivar. ¿Qué es? Mi misión. Ya con esta respuesta, vosotros, no se lo está diciendo a cualquiera, no llamó a cualquiera al Monte del Olivar. Jesucristo predicaba a la multitud, predicaba para todo el mundo, pero llamaba aparte a los discípulos. Vosotros, ¿qué quiere decir? Vosotros que tenéis la conclusión de que Jesús es el Cristo, vosotros que habéis experimentado que el problema del hombre es solo uno y la respuesta es solo uno, vosotros que habéis experimentado esta sanidad, vosotros que tenéis la conclusión en Cristo, que tenéis la respuesta, que podéis ser capaces de transmitir y dar la respuesta a otros, vosotros, id, hay que ir, el campo, id, haced discípulos a todas las naciones. Vosotros, escogidos, no escogisteis vosotros creer a Jesucristo, Jesucristo vino a vosotros. Parece que yo decidí aceptar a Jesucristo en mi corazón. No, Dios te dio gracia para que le creyeras en Él. Por eso no es de ti, para que no te gloríes. Es de Dios, es un regalo de Dios. Jesucristo no abrió una inscripción. Cualquiera que quiera ser discípulo que se apunte. www.serdiscípulos.com. Registraros para ser discípulos a este entrenamiento. No abrió una inscripción, ni puso propaganda, ni un anuncio, no. No recibió una inscripción, sino que fue a buscarlos, los escogió Él. Eso sois vosotros. ¿Qué os dice a vosotros? Id al campo, hacer discípulos a todas las naciones. Estaré junto con vosotros. Emmanuel.
Y después de bajar de aquí, ¿qué dijo? Hechos 1:8. Para poder hacer esto, ya tenéis la misión, para poder hacer esto, vosotros no podéis simplemente recibir la llenura del Espíritu Santo. Dejaré al Consolador, quien os ayudará. Recibir esa llenura del Espíritu Santo, recibir ese poder. No es con vuestras fuerzas, no podréis recibir la llenura del Espíritu Santo. Es Dios el que lo hace en vosotros. Llenaros del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando me lleno del Espíritu Santo? Ya no es mi problema visible. Está ahí, es visible, pero no me aflige. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda mi corazón, las intenciones de mi corazón, mis pensamientos. Entonces, ¿qué veo? La obra de Dios. Puedo experimentar lo que Dios hace en el campo, aposento alto. ¿Dónde tengo que ir para encontrarme con discípulos como vosotros? Que alguien me lo diga. Qué fácil sería, ¿no? Aún más fácil es la guía del Espíritu Santo. Dios te los trae. El poder para ser testigos. Con esta misión oraban unánimes, Hechos 1:14. ¿Qué es la oración? ¿Podemos verlo? Pacto más oración, respuesta. ¿Cuál es la clave para recibir las respuestas? ¿Cuál es la clave para que se pare la tempestad? Cuando me aferro al pacto y oro, se levanta la obra del Espíritu Santo. Eso es Hechos 1:14. Experimentar la obra del Espíritu Santo. Cuando me aferro a Cristo, al pacto y oro, se levanta la obra del Espíritu Santo. Por eso en vuestras vidas tenéis dos manos. Cristo, evangelización del mundo. Cristo, evangelización del mundo. Eso, nada más. Cuando me aferro a Cristo, al pacto y oro, Dios abre las puertas de evangelismo. La obra del Espíritu Santo se levanta. La puerta a 15 naciones son abiertas. La palabra de Dios está predicado en todos los lugares. Está siendo predicada en todos los lugares. Conclusión. Que me queda un mensaje más. Dios os está guiando por este itinerario fundamental. No es el problema ahora. Cuando os viene un creyente que está afligido por situaciones, no es ahora, no es la situación en sí. Ellos piensan que eso es todo. Si Dios pudiera cambiar solo esta situación. Dios no está viendo tu hoy ni siquiera tu mañana, está viendo una eternidad. Lo que va a hacer a través de toda tu vida, lo que hará a través de tus hijos. Está viendo a tus hijos, a los hijos de tus hijos. En ese horario de la evangelización del mundo, en esa obra, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de legado? Eso es lo que Dios está viendo. Dios va a permitir todas estas cosas para que camines este itinerario fundamental, entonces te puede usar. Experimenta estas tres cosas continuamente hasta que cambies por completo. Si empezáis a ser la iglesia que predica el Evangelio, la iglesia que ora con el pacto, la iglesia que levanta discípulos para que vayan a todas las naciones a hacer discípulos, ¿qué habrá Dios que no pueda hacer en vuestras vidas? ¿A quién Dios más podrá bendecir más que a vosotros? Experimenta esto hasta que cambies por completo. ¿Hasta qué punto? Que ya no sea yo. Ya no sea yo, sino Dios. Al igual que Dios obra y trae respuestas, cuando no las trae también tiene sus razones. Entra en esta experiencia hasta que ya no quedes tú, sino Dios. Ya no son mis planes, sus planes. Ya no es lo mío,
sino lo de Dios. Tu vida tiene que cambiar así. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que mi intención, ya no es lo que yo deseo que ocurra, sino lo de Dios. Vivir todos los días con lo que Dios te da. Ya no es mi éxito, mi posición. Puedo servir en el lugar más bajo, está bien. Sino que es el verdadero éxito, éxito verdadero. ¿Qué es el éxito verdadero? ¿El que realmente te empiezan a conocer? No. ¿Cuál es el éxito verdadero dentro del Evangelio? El que yo esté en el lugar que Dios desea, haciendo la devoción que Dios desea. Eso es el verdadero éxito. Como ya sabéis, estoy sirviendo a la Universidad de Remanentes. 1 minuto y acabo. En este horario del habla hispana, Dios, pues, me está pidiendo que devocione la Universidad de Remanentes. Yo tengo muy claro esto, no es la universidad. No es si es Universidad de Remanentes, RU o RTS, no se trata de eso. Pastor, ¿debo hacer RTS o RU? Así me preguntan. No se trata de eso, sino quién eres tú. Yo estoy ahora ahí sirviendo porque Dios me ha guiado, el pastor Ryu así lo quiere, pues es para la evangelización del mundo, estoy sirviendo, pero no es la universidad, es Toñín. Yo estoy sirviendo ahí y sirvo en el lugar que Dios quiere ahora mismo. ¿Haciendo el qué? Lo que Dios quiere. Para algunos soy traductor, digo, amén. No, es el traductor de la universidad, así me presentan. Sí, a mí me gusta decir más, también traduzco, porque no es lo mismo decir es traductor a también traduce, ¿verdad? Soy pastor, pero también traduzco, pero no soy solo traductor. Pero para unos soy traductor. Y a otros pues les digo, no, y también conduzco, les digo. Cuando voy a España soy traductor, conduzco, el que busca en Google qué restaurante hay que comer, el que hace las reservas del hotel, soy todo eso también. Para mí no importa. ¿Por qué? No necesito ningún reconocimiento. Yo sé por qué Dios me ha llamado y qué es lo que yo tengo que hacer. Hay algo que Dios me ha dado a mí para hacer en la evangelización del mundo. Por eso, la respuesta de mi hermano es mi respuesta. No me quita a mí nada porque Dios me ha llamado a mí por algo. Verdadero éxito. Soy exitoso. Verdaderamente exitoso. Porque en el momento, en el horario en el que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Qué importa el reconocimiento de los hombres? Pues al escuchar este evangelio, yo veo mi nación, mi gente, mi habla hispana, necesita este mensaje. Pues si para que llegue este mensaje al campo que lo necesita tengo que traducir, traduzco. Si hace falta conducir, los llevo, ¿verdad? Con lo que tengo y puedo devocionar, pues así lo hago. Hasta ese punto tenéis que cambiar. ¿Pensáis que es fácil? Todos los pastores, todos los creyentes, llega el momento, lo mío, mi posición. ¿Cómo yo te voy a servir a ti si tengo más edad que tú? No, tú me sirves a mí. Si yo me gradué antes que tú, si yo empecé a ser pastor antes que tú, si yo llegué a este campo antes que tú. Os bendigo para que muráis de esta forma, hasta el punto de que ya no quede yo, sino que es lo de Dios, que es lo importante. Ya no es lo mío, ya no es mi plan, sino el plan de Dios. Ya no es mi éxito, mi posición, sino el verdadero éxito, el Evangelio. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. Abre continuamente nuestros ojos espirituales para entender este itinerario fundamental por el que tú nos estás guiando. Que esta palabra se cumpla tal cual en la vida de cada uno de los discípulos que tú has reunido aquí. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.